Este video es una continuación del iceberg de Persona de mi amigo el Roy Conspiranoico, por lo que si quieren la experiencia completa del mismo, les recomiendo pasarse por la tarjeta que aparece en la esquina superior de la pantalla. Muchas gracias. Ahora sí, comencemos. Este video no se podría realizar sin el aporte de los miembros del nivel Rider, Delta Dami PP11 del nivel Lore, Crayo, Rigo y la Squad y Juan de Dios Barrilero del nivel Égida, y a Jack Nox y Phoenix sin Shastia de los boosters del servidor de Discord. Si quieren apoyar, pueden unirse a los miembros. En el tema de contenido descartado de los juegos, puede entrar muchas cosas, pero si pudiéramos resumir los casos más interesantes, estarían cosas como algunas cinemáticas eliminadas en Persona 5, ya sean de la historia o eventos principales, texturas puestas como placeholders, como lo pueden ser pósters de Persona Q y otras películas, entre estas Los Indestructibles 2, texturas de un McDonald's en los escenarios, modelos y assets de Persona 3 portable en Persona 4 Golden, dejando en claro que se usó este de base para producirlo, y creo que el caso más conocido de todos, y que se popularizó hace unos años, es que en una versión muy temprana de Persona 5, estaba un modelo de quien parece ser Nanako de Persona 4, ahora como una adolescente, y que tiene animaciones de batalla y el estilo de pelea del avatar femenino de Persona 3 portable. ¿Acaso ella tendría importancia en la historia y el 5 tendría una conexión directa con el 4? ¿Quién sabe? Algo que caracteriza a los protagonistas que poseen la Wildcard es, justamente, que al actuar más como avatares que como personajes, no poseen una personalidad muy remarcable, y siendo esto algo muy importante y remarcado en los juegos, pues justamente, estos personajes poseen el arcano del loco, aquel que representa un nuevo comienzo, y el inicio de un camino de autodescubrimiento hacia lo desconocido en la vida. Por esto mismo, son capaces de usar múltiples personas, al ser su psique un lienzo en blanco que se ve influenciado por las relaciones sociales. Sin embargo, si analizamos a los tres protagonistas, notaremos que por cómo inician en los juegos, estos de antes vienen con algún trauma o evento que habría borrado cualquier ápice de personalidad en ellos, como Makoto habiendo visto morir a sus padres y teniendo a la jodida representación del arcano de la muerte dentro suyo, Yu sintiendo una enorme melancolía y soledad por tener que mudarse a un pueblo alejado de su natal Tokio, o Joker que tras ser acusado de múltiples cosas por Shido y sus representantes, la presión social habría eliminado cualquier ápice de identidad dentro de él. Si aplicamos esto a otros personajes que no son protagonistas pero han logrado obtener la Wildcard, tendríamos ejemplos como Aigis, que tras la muerte de Makoto entró en tremenda depresión al ser este la persona que más quería, y con quien tal vez haya cachado, yo que sé, o Akechi, quien tiene el trauma de que su padre no lo quiera reconocer como su hijo legítimo, y que usa sus habilidades con la Wildcard para buscar reconocimiento por parte de este al eliminar a la gente que no considere deseable, sin éxito alguno, y estancándose en su camino en la vida al no tener amistades que lo hagan crecer como persona como ocurre con Joker. En el libro Persona 3 Club Boot, el cual salió 6 meses después de la salida del juego, se menciona que Nyx es en verdad una entidad conocida como el Devorador de Planetas, con forma de cuerpo celeste que vino desde el espacio al planeta Tierra en la prehistoria. Debido a su presencia y lógica, al caer no destruyó el mundo, pero su cuerpo se elevaría para convertirse en lo que hoy conocemos como la luna, dejando uno que otro escombro suyo, y su psique quedaría atrapada en la superficie del planeta. Se explica que esta mente empezaría a esparcir ondas de muerte hacia las primeras formas de vida de la Tierra, las cuales luego evolucionarían para poder sellar las mismas por simple instinto de supervivencia en lo que hoy se conocen como las sombras, creando así el inconsciente colectivo. El miedo a la muerte es lo que suprime a las sombras, y si la gente empieza a no valorar su vida y recae en pensamientos con la palabra con S que YouTube no permite decir, las mismas empezarán a emerger en la realidad, hasta llegar al punto en que Nyx tenga su propio avatar que hará que la luna colisione con el mundo para volver a ser un solo ser, destruyendo el planeta en el proceso. Así que ya lo saben gente, quiéranse, yo los quiero, tus seres queridos te quieren, eres una persona increíble, te quiero mucho y sigue adelante. Tú puedes, bebé. Shin Megami Tensei F es un juego que fue lanzado para Super Famicom, y más tarde recibiría un port para el Play 1, el cual es llamado de cariño por el fandom como Persona 0, y con justa razón.
En el mismo aparecerían elementos que más tarde serían más comunes en la saga Persona, como que todo el apartado de la historia y demonios empezarían a tener un contexto más psicológico, lo que ocurre en un escenario de secundaria japonés como contexto principal, y esto no me lo estoy inventando, hasta el productor Katsura Hashino lo ha llegado a confirmar en su tiempo. Asimismo, la protagonista femenina de If, Tamaki Uchida, hace aparición en Persona 1, y en la duología de Persona 2, por lo que técnicamente hablando, este juego cronológicamente ocurre antes que todos los demás. Por cierto, el nombre del mismo deja en claro que es una especie de what if de que hubiese pasado si los eventos del primer Shin Megami Tensei no llegasen a ocurrir, por lo que en teoría, la saga Persona es una línea de tiempo alterna. Carl Gustav Jung fue un psiquiatra suizo que fundó las bases de la psicología analítica, y propuso la idea de un sistema mucho más profundo y simbólico compartido por toda la humanidad. Sus ideas centrales son exactamente las que usa Persona, explicando a la misma como una máscara, el yo que usamos para presentarnos y encajar en la sociedad, mientras la sombra es la parte reprimida de la psique. Deseos, miedos, impulsos que negamos, y que en los juegos se vuelven un persona cuando la aceptamos e integramos a nuestro yo. Asimismo, propuso el concepto del inconsciente colectivo, una capa de la psique que todos compartimos, un espacio simbólico en el que se presentan arquetipos universales que se pueden encontrar en cualquier cultura, explicando el por qué estos pueden presentarse como personajes literarios, mitológicos o históricos al estar presentes en el inconsciente del mundo, y muchos conceptos más que pues, son la mayor inspiración para todo lo que se trata en los juegos. Persona 5 Strikers es el juego Musou que continúa la historia de Persona 5, pero debido a que este salió poco después de Royal, la versión completa de Persona 5 que incluye nuevos personajes, y una historia extra después del final del juego original, los eventos del mismo no son reconocidos en Strikers. Por esto mismo, algunos consideran que los eventos de Royal no son canónicos, o ocurren en otra línea temporal como la ruta femenina de Persona 3 Portable, aunque bueno, otros spin-offs como Tácticas sí la reconocen. Otros también teorizan que Royal sí ocurrió, pero que la derrota de Maruki reseteó de tal manera la realidad que borró los acontecimientos del mismo, que la verdad, da igual si pasó o no, y por ende a nadie parece importarle mencionar la existencia o paradero de Kasumi, o que literal Akechi revivió por un tiempo. Persona 2 Innocent Sin termina con el mundo al borde de una destrucción inminente, debido a que los rumores empiezan a hacerse realidad gracias al inconsciente colectivo, deformando la misma en el proceso, y los protas deben evitar que Nyarlathotep, la representación del lado más caótico del inconsciente humano, destruya el mundo. Para arreglar esto, estos deben imaginar con todas sus fuerzas un nuevo mundo pacífico, en el cual nunca se conocieron, y por ende deben olvidar sus vivencias pasadas para resetear la línea temporal. Sin embargo, el protagonista, Tatsuya Suou, en el fondo no quiso olvidar, y por lo mismo ocurren los eventos de la secuela, Eternal Punishment, donde él es una anomalía viviente al recordar lo vivido en el anterior universo, y al final debe regresar al anterior. Este nuevo mundo no tan pacífico es aquel en el que luego ocurren los siguientes juegos, por lo que ya se deben hacer una idea de las repercusiones generadas. Existen personajes que obtuvieron sus personas a través de medios no naturales o místicos, y entre estos podemos encontrar a gente como los miembros de Estrega, que despertaron sus personas a través de métodos científicos por parte del grupo Kirillo, y no mediante un crecimiento emocional, lo cual los empieza a dañar físicamente, como si fuese Holly en la parte 3 de Yoyos, y por ende requieren de supresores para no morirse. Por otro lado tenemos a las armas de supresión antisombras, androides que pueden despertar un persona como si fuesen un humano, y que dentro suyo poseen un núcleo de personalidad conocido como el Papillon Heart, el cual posee dos plumas del amanecer, fragmentos que cayeron del cuerpo de Nyx, y que también son lo que permite que los evocadores puedan liberar un persona durante la noche oscura si alguien ya lo ha despertado con anterioridad. Esto va a ser algo gracioso, y medio turbio porque pues, Japón, pero para promocionar Persona 4, Atlus sacaría Onsen no Tsukimi Daisakusen, un juego flash que pues, consiste en espiar a Chie cuando ésta se da un baño en las aguas termales, mientras luego podemos tener vistazos a los sprites de Chie, con ropa, con toalla, y con otro más oculto en los archivos del juego, donde ésta aparece desnuda, pero sin pezones que no me quiero arriesgar en mostrar.
Tampoco me voy a poner en plan de qué carajos estaban pensando, pero es una curiosidad para jijearla un rato, y si preguntan, a día de hoy el mismo es injugable por la incompatibilidad con Flash y porque fue eliminado de la página de Atlus, pues apenas inicie se acabará el tiempo, impidiendo sacar algo. Eso sí, algo recalcable es que Persona 4 al final se terminaría volviendo un juego muy exitoso a ojos de Atlus para cuando salió originalmente, haciendo que la tercera entrega se beneficie del otro por revalorización, siendo esto demostrado con las ventas de la versión portable, aunque claro, es súper improbable que este juego cochino sea la razón de por qué la saga a día de hoy tiene más reconocimiento al punto de dejar de ser de nicho, y ser el Manolo Fantasy VII de la generación Z. En el final de Persona 3, nuestro protagonista, Makoto, decide usarse a sí mismo para sellar a Nyx y proteger el mundo, sacrificando su propia vida en el proceso. Con la salida de Persona 3 FES, la versión definitiva del juego original, tendríamos el epílogo The Answer, donde se nos explica más en detalle este proceso, y que Makoto está actuando como el sello de Nyx, pero para poder alejarla de Erebus, la manifestación de los deseos de morir de la humanidad, pues si ambos llegan a entrar en contacto, la existencia misma sería destruida. En Persona 4 Golden, al vencer a Margaret, se nos explica que Elizabeth, la asistenta del Velvet Room de Persona 3, abandonó su puesto hace un tiempo, pues entró en un viaje personal para obtener la fuerza suficiente para poder vencer a Erebus, y sacar a Makoto de ahí, como también se deja en claro en Persona 4 Arena. Ahora, esto será posible. Quién sabe, considerando que este siempre volverá mientras hayan deseos de muerte entre la gente, y de todas formas, aun si muchos quisieran que el protagonista volviese, esto iría en contra del mensaje del juego de afrontar el peso de la muerte, y en especial de The Answer, que es aprender a dejar ir, pues Makoto se sacrificó por todos, y traerlo de vuelta solo sería un burdo intento de fanservice, y un acto de egoísmo. A lo largo de Megaten existen 3 entidades que tienen el nombre de Nyx, pero que no necesariamente son la misma. Por ejemplo, tenemos a la de Persona 1, también conocida como la Reina de la Noche, y es una entidad ligada al inconsciente colectivo. En pocas palabras, la Nyx de Persona 1 es la interpretación mitológica de la Nyx de Persona 3, quien sí es la verdadera deidad de la muerte. Por último tenemos a la Nyx de Shin Megami Tensei, que no tiene ningún enfoque psicológico, y es un demonio más como todos los demás, siendo más parecida en cierto sentido a la de Persona 1. Y no, esta no es una mafufada como esa que se inventó MatPat sobre que te diera la sombra de Yu, esto tiene su sentido, pero no en el literal. Adachi, el man loquito de los memes, es un claro reflejo de Yu, no solo porque ambos comienzan teniendo a Izanagi como su persona, siendo la versión de Adachi Magatsu Izanagi, que en el mito original es la deidad del mismo nombre antes de purificarse del Yomi, sino que los dos se sintieron alienados al mudarse, cambiando sus entornos por completo. Sin embargo, mientras Yu pudo encaminarse gracias a los vínculos que formó con sus amigos y otros conocidos, Adachi se volvió un psicópata al dejar que la apatía lo consuma, siendo cada uno 2 caras de la misma moneda, y que quién sabe si explica el porqué en el doblaje en inglés del juego, ambos tienen al mismo actor de voz, Johnny John Bosch, aunque claro, también puede ser cosa de presupuesto, y que tal vez yo esté sobrepensando. De todas formas, no nos debe extrañar que justo el final malo del juego sea aquel en el que nos unimos a él tras comprender su situación, aun si es una red flag enorme, pero bueno, es normal que los RPGs quieran darte este tipo de elecciones de vez en cuando, aun si son nomás por curiosidad. Existe la teoría, que ni sé si es teoría porque parece algo puesto adrede, que compara a Maya de Persona 2 con Jesucristo. En Persona 2 Innocent Sin, por la recta final nos enfrentamos a Nyarlathotep, quien como ya dije, es la representación del lado destructivo del inconsciente colectivo, como el pecado, y hay un momento en el que Maya es atravesada por la lanza del destino, o lanza de Longinus, la cual debido a un rumor originado hace 2000 años, ninguna herida proporcionada por esta podrá ser curada, siendo esta también la lanza que perforó a Jesucristo cuando este fue crucificado para asegurar si estaba muerto, marcando un nuevo inicio para el mundo en ambos casos. Después del reinicio de la línea temporal, Maya resucita, así como el amigo Roberto resucitó al tercer día, para cumplir su círculo como figura mesiánica en un rumor que podemos encontrar en el juego, el cual describe estos acontecimientos.
It's hot as hell in this freaky ass hot ass room I'm in. Is that the Grim Reaper? Existe la teoría de que Tatsuya Shudou, no confundir con Tatsuya Suou, tras los eventos de la duología de Persona 2, se convirtió en el Segador, o el Reaper para los chavos, una sombra con alto nivel que se presenta si te quedas mucho tiempo en una zona para obligarte a salir de ahí, y aparte del hecho de que algunos relacionan sus ropas como similares, así como que ambos tienen un ojo dañado y son asesinos que tienen la cara tapada por una máscara, la teoría indica que tras su derrota al final de Eternal Punishment, el alma de Tatsuya habría quedado atrapada en el inconsciente colectivo, y se encontraría vagando por cualquier lugar donde éste se haga presente, siendo una especie de entidad que castiga a los imprudentes que pululan estos lugares, véase la Torre Tártaro, el mundo de la televisión y Mementos, y que el hecho de que use dos pistolas sería una especie de ironía al ser este el estilo de pelea de Maya, a quien odiaba en vida. Esta teoría está fumadísima, pero ya es cosa de cada quien el creer en esto. Yose es un personaje que debutó en Persona 5 Royal, y poco se sabe de su trasfondo, más allá de que recorre Mementos con el objetivo de entender la naturaleza de la humanidad, y tiene un maestro que vigila a la misma. Por su apariencia física, más que nada el pelo blanco y ojos amarillos, algunos pensarían que él es como los asistentes de la Velvet Room, quienes sirven a Igor para guiar a las Wildcard, pero no, Yose parece que no trabaja para él. Considerando que Filemón desde Persona 3 al 4 se presentaba en forma de mariposa sin decir algo, cosa que no pasa en el 5 porque aquí esta es la venza, parece que después de los acontecimientos de Persona 2, tras la derrota de Nyarlathotep, su contraparte, este decidiría dejar de presentarse de manera más directa en los acontecimientos de los juegos, empezando a mirar todo de lejos, creando a Yose para que sea su recolector de esperanza, para comprender por qué a pesar de todo la humanidad sigue luchando. Y para terminar, una teoría superfumada y metafísica del diablo, de nuevo sobre Filemón, y es la de que él es una representación del jugador, más que nada por su frase, yo soy tú, y tú eres yo. De esta forma, se entiende el hecho de que a lo largo de los juegos, él está detrás del destino de los personajes, sin interponerse de sobremanera, pues a fin de cuentas, es el jugador quien acompaña a los protagonistas y decide sus acciones para ser mejores y forjar nuevos lazos para hacer más fuertes. Se deja muy en claro que Filemón es la manifestación del lado luminoso de la psique humana colectiva, buscando ver en los humanos que puedan alcanzar la iluminación mediante el autoconocimiento, y esto se demuestra cuando éste adquiere la cara de Tatsuya por debajo de su máscara cuando éste lo golpea. Digamos que esto es una interpretación muy interesante y hasta cierto punto válida, más que nada porque su papel es el de ser un guía que mediante pocas acciones trata de velar por el futuro de los protas, aun si cada vez su presencia es más anecdótica que otra cosa. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado ambas partes, y en dado caso, pueden suscribirse a los canales de ambos, dar like, apoyar con los miembros del canal o algún aporte monetario, y si es posible, unirse al server de Discord que actualmente compartimos los dos, donde pueden enviar curis, fanarts, preguntarle cosas al tanque de gas o directamente hablar con nosotros. Me gustó mucho trabajar en conjunto con mi compa, como lo quiero a mi compa, y espero que más oportunidades como estas se repitan. Como sea, ya no tengo nada más que decir, yo soy Grandmaster, y hasta la próxima.
¿Cuánto tiempo estuvimos dormidos? 5 minutos. Dios, eso se sintió más largo de lo que esperaba. Lo sé, y creo que sería mejor que se larguen de aquí. ¿Por qué? Porque me dejaron toda la habitación oliendo a mota y piedra. Están despedidos. Jeje, parece que no soportó el estilo fumado, ¿no lo crees? Sí, igual, de todas formas ni me gustaba trabajar ahí. ¿Nos vamos de regreso a la base con los demás? Pensé que no dirías eso, pero primero ¿quieres ir a comer? Yo invito.